Bien. Entonces, este título, pues siempre recuerden que lo que interesa es el lector. El lector. Y las instituciones que también recogen estas bases de datos, ¿no? Pero lo que queremos comunicar es al lector, porque ¿quién nos va a leer? Es el lector. Y como lo repetía inicialmente, si mi trabajo de investigación desde el título es interesante, varios van a entrar. Y desde que entran al artículo, ya están dando el factor de impacto. ¿Cuántas veces ha sido leído ese artículo? Mientras más se ha leído ese artículo, aparte de ser citado también, pero pues más citado, y aparte de ser leído, disculpen al contrario, esto da un factor de impacto para la calidad de investigador que se tiene, que aquí todavía no se toma en cuenta, pero ya como usted creo que lo está tomando para los regímenes. Entonces el título, pues, al inicio abordamos un título, pero es un título muy general, previo, y a veces que no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer, muchas veces solamente por aparecer, porque los alumnos vienen, y eso sí, ese es mi título. Recomendaciones. En primer lugar, ustedes tienen líneas de investigación, que no hemos hablado, vuelvo a repetir. Ustedes, como participantes de una línea de investigación, formulen sus perfiles de proyecto, 2-3 páginas, lo que hemos querido hacer para el primer módulo, que eso va a ayudar a los estudiantes que se ubiquen sobre qué investigaciones yo estoy interesado en desarrollar, yo estoy interesado, y los alumnos pueden participar de esta investigación. Es más, hay algunos que tienen financiamiento. ¿Por qué? Entonces, ¿qué perfiles estoy considerando para que los alumnos puedan, a través de ustedes, participar en esta investigación? Eso es fundamental, ¿no? Y hay que tener en cuenta entonces que para desarrollar el título, los objetivos es la base fundamental. Los objetivos. Y solamente otro componente es el objeto de estudio, porque de qué estoy investigando, y otros concomitantes como lugar y periodo de investigación. En función de eso se redacta un título supuestamente que contiene la información con el enfoque mismo también, el enfoque de investigación, qué tipo de investigación es la que estamos desarrollando. Este enfoque no quiere decir que vamos a poner investigación descriptiva, ¿no? Sino la redacción del trabajo nos indica el enfoque, nos indica el tipo de trabajo. Como decíamos, efectos de influencias de características. Eso nos está dando o relación entre tales variables, nos está indicando un tipo de investigación. Desde ya sabemos a dónde se quiere llegar con la investigación que se está presentando. Para un problema formulado, cuál es el nivel de la calidad de servicio recibida por los clientes, medida por la organización. Recuerden, normalmente en los trabajos de investigación lo que sucede normalmente es que solamente vaya una variable. Pero yo les digo, esa variable no cae del cielo. Esa variable siempre tiene su origen. Es lo que está dando origen a que esa variable tenga un diferente comportamiento, de acuerdo a la situación que se está investigando. Entonces, debería haber dos variables. En este caso, sí la he redactado cuando decimos mediada por la organización, o sea, que interviene la organización, sin que esto signifique que de la organización voy a hacer un trabajo amplio, solamente para exponer qué es la organización. A propósito, lo vamos a hacer después. En el título no debe aparecer el nombre de la organización, no debe aparecer, a no ser que la organización sí le interese, ¿no? Si le interesa, dirá expresamente sí, recomiendo que vaya el nombre de la institución en el trabajo que ustedes van a publicar, ¿no? Pero si no, no debe aparecer. Es norma ética en investigación. Una pregunta. En el título necesariamente tienen que aparecer la variable independiente y la variable dependiente. Debería, pero sí, aún cuando en el problema se reconozcan las variables, lo fundamental es la variable dependiente. Eso sí, en el título. La dependiente tiene que aparecer de todas maneras. Si creen conveniente, la variable independiente. En este caso, de calidad de servicio, no es tan importante la variable independiente. Solamente para reconocer y describir, porque llegaba a esta situación. En el título no aparece el nombre de la institución, pero sí vamos a poner en un restaurante. Pero no ponemos el nombre del restaurante. Entonces hay que poner en una institución dedicada a la venta de materiales de construcción, por decirlo. Pero hay que saber qué tipo de material de construcción, a qué tipo de
de empresas nos estamos refiriendo, o qué tipo de tienda, ¿no? Porque hay tiendas que son tipo macro, por ejemplo, ¿no? Perdón, Totus, que venden, son grandes tiendas, y hay otras tiendas ferreteras, ¿no? Entonces, con esto de la variable independiente, significa que voy a describir en mis resultados, voy a escribir esa variable en 1 o 2 páginas máximo. ¿De qué trata esa variable? ¿Qué rubro tiene? ¿Cuál es su organización? ¿Cuántos trabajadores tiene? ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Tiene filiales? Solamente para presentar esa información, insisto, sin que aparezca el nombre de la institución. No debe aparecer el nombre de la institución. Es norma ética. Es una norma ética. Pero normalmente encontramos deficiencias rara vez encontramos bondades en los trabajos que hacemos. Siempre encontramos deficiencias. Si hablamos de una institución educativa y hablamos de rendimiento académico, pues, vamos a decir que el rendimiento académico es 12, 13, por decirlo, ¿no? Y si es más 11, entonces ¿a qué institución le va a convenir que sus alumnos aprueben con 11 en promedio de la mayoría, ¿no? Nadie le va a interesar, no quiero que saquen 18, 20, pero esa es la realidad. Bien. La hipótesis, los clientes de la cadena de farmacia Omega de la ciudad de Chiclayo perciben que la calidad de servicio, y miren que arriba no habla de percepción, en el título, me ponen así, la calidad de servicio, y aquí hablamos que la calidad de servicio tiene 5 dimensiones, cuando es medida por ser Juan, fiabilidad, elementos tangibles son de nivel bueno, porque arriba dice cuál es el nivel. Mi probable respuesta es tengo que indicar el nivel con probable respuesta, y esta es la primera solución a la investigación científica. Son de nivel bueno, pero seguridad, capacidad de respuesta y empatía son de nivel regular, y es influenciada por el sexo. En el problema podría no estar exceso, pero debería estar, pero aquí yo ya lo particularizo, o sea, ya en la hipótesis está mucho más centrada la investigación. Entonces, ¿qué dice? Influenciada por el sexo. Es decir, que esta calidad de servicio va a depender de la percepción que tengan las mujeres y los hombres. Ese es hipotéticamente. Ahora, yo voy a recolectar datos para comprobar si eso se da así o no se da así. Yo voy a demostrar si se da o no se da. Que el sexo influye en tanto que la organización evidencia grandes datos. Entonces, aquí quiero describir también algo de la organización, por eso es que se presenta de esa manera. Durante agosto a diciembre de 2019. Es una hipótesis. Entonces, la hipótesis, insisto, ya es una probable solución a donde quiero llegar. E indico los niveles que son la parte fundamental, que es la variable dependiente, ¿no? Que es lo que más me interesa. Y también se agrega aquí una variable interviniente, que es el sexo. Objetivos, determinar la influencia. Entonces, les decía también, en los objetivos hay una prelación, hay un orden en los objetivos. Que en la redacción podría no estar en esa situación, pero preferentemente, cuando yo haga esta investigación, estoy indicando que hay una variable interviniente como el sexo, una variable interviniente, entonces cuando empiece a procesar mis datos, ¿por dónde debo empezar? No debo empezar determinando la calidad de servicio. Si hay una variable interviniente, debo empezar con esa variable interviniente. Porque si esa variable interviniente interviene, de hecho, entonces todo el proceso de nivel de calidad de servicio tiene que hacerse para mujeres aparte y para hombres aparte. Por eso es que el primer objetivo pasa a ser la influencia de esa, la variable interviniente. De ello depende el procesamiento siguiente. Y en ese orden tiene que estar en el capítulo que vamos a desarrollar después, procesamiento de datos en población. En metodología hay un título que se llama procesamiento de datos, análisis y procesamiento de datos. Entonces, eso es fundamental. Tienen que tener en cuenta, porque ya desde ya en el proyecto ya sabemos qué análisis estadístico vamos a aplicar. No es poner un análisis estadístico por poner, sino análisis estadístico para cada uno de estos objetivos que me planteo. Pues tengo mi objetivo, influencia del sexo. Entonces, mi primer análisis que debo hacer de la base de datos que he construido es ver si el sexo influye o no influye. Porque si influye, insisto, datos
para mujeres y datos para hombres separados. Si no influyen, se mezclan y es más sencilla la cosa. Y es más, la palabra pertinente, aquí ya estamos mostrando más, porque hay que ver qué verbos son los que se deben utilizar. ¿Qué verbos? Cuando yo quiero ver influencia del sexo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer para ver influencia del sexo? ¿Qué tipo de análisis estadístico debería hacer? Ya lo tenemos en el proyecto. Tenemos que partir de dos cosas. ¿Qué voy a medir? ¿Qué datos voy a considerar de medición? En este caso, promedio de mujeres y promedio de varones de percepciones. Entonces, ¿qué mide el instrumento CERFUAD? Bueno, muy bueno, malo, regular, deficiente, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Al tener escala de Likert, puedo dar un procesamiento estadístico, ¿verdad? Tengo dos grupos. ¿Qué tipo de análisis estadísticos para promedios debo hacer? Para ver influencia del sexo. ¿Qué estudio puede ser? La TED Student. TED Student. Promedios, TED Student. Dos grupos, TED Student. Entonces, ya en ese vamos a ver después. Por eso es que aquí, primero debe ser esto, porque si esos promedios, que ya los percibo, porque tengo los promedios, ya percibo que sí pueden estar diferentes, aplico el análisis de la prueba T de promedios, que se aplica para dos grupos de promedios. Entonces, ya voy a procesar después el análisis posterior, se va a hacer separado. Pero aquí, por ejemplo, el verbo que se debió utilizar, normalmente se utiliza así. ¿Qué verbo se debe utilizar? Cuando hacemos pruebas estadísticas, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué aplicamos en las pruebas estadísticas? Probabilidades. Aplicamos probabilidades. Porque ¿con qué nivel de significación trabajamos? Normalmente con un nivel de alfa 0,05. Normalmente alfa 0,05. Ese nivel. Entonces, cuando hablamos de probabilidades, el verbo pertinente es estimación. Estamos estimando. Entonces, el verbo ahí debería ser estimar la influencia del sexo. Revisen con los estadísticos, por favor. Pregúntenle qué es matemáticos, qué significa estimar. Entonces, los verbos también deben ser los pertinentes, ¿no? Aquí hemos puesto unos ejemplos de la clase anterior de la taxonomía de Bloom. Revisen, por favor, entren ahí. Les he dado un par de cuadritos ahí, la taxonomía de Bloom. Ahí podemos ver, ¿no?, cuál es el más pertinente y de acuerdo a lo que realmente estamos midiendo. Luego, en función de eso, vamos a estimar el nivel, que debe ser determinar más arriba, estimar calidad de servicio con relación a las dimensiones. Vamos a ver calidad de servicio por dimensión, prioridad, elementos activos, prioridad, percibida por los clientes. Y el tercer objetivo es gestión tercero. Entonces, ¿qué estamos viendo como objetivos? Recordando, ¿qué estamos viendo como objetivos? Variables. La primera es que es una variable interviniente. El segundo es la variable dependiente. Y el tercero es la variable independiente. Son variables. Por eso que desde que ya tenemos las variables, ya sabemos a dónde vamos a llegar con la investigación. Un título de proyecto probable, como digo, y en cada uno quieren mejorar. Calidad de servicio en la cadena de farmacias Omega, de Chiclayo, agosto, diciembre de 2019. Miren que lo que nosotros vamos a determinar son niveles. Pero en el título no debe aparecer niveles, porque esa es parte de la investigación. Su calidad de servicio simplemente. Pero en sí lo que vamos a ver son niveles de investigación. Que eso ya aparece en el problema y aparece en la hipótesis y en los objetivos. Niveles de investigación. Entonces, la variable, cadena de farmacias Omega, que aquí estamos hablando del objeto de estudio y de alguna manera también estamos hablando de la variable independiente, pero no es necesario que vaya la variable independiente como tal, como empresa, ¿no? Lugar y periodo. Aquí también recuerden, por ejemplo, si la investigación se va a realizar, la ejecución, en este semestre están haciendo
proyecto de tesis. Y en el otro semestre están ejecutando y redactando la tesis. El tiempo no es desde este semestre. El tiempo es desde cuando se recolectan los datos. Si el otro semestre voy a recolectar los datos y termina en diciembre, el periodo es ese, agosto a diciembre. No abarca este periodo que es el proyecto de investigación. El proyecto no interviene, sino desde cuando se recolectan, se ejecuta la investigación. A eso está referido el tiempo. En términos de año académico, entonces sería equivalente, sería válido decir segundo semestre 2019. No, pues porque la calidad de servicio de la tienda no es por semestre, ¿no? Importante lo que usted acaba de decir, ¿no? Sí. En términos académicos, Sí. el año académico de la universidad es primer semestre, segundo semestre. Eso podríamos poner semestre si aquí estaríamos hablando de rendimiento académico de la institución, por ejemplo. De ese caso no, pero cuando hablamos de un estudio en la universidad, bueno, sabemos que por la ley son 2 semestres, podemos hacer 1 semestre Sí, porque ahí sí es pertinente. no siempre coincide el semestre de agosto a diciembre, ¿no? Puede ser septiembre, diciembre, el semestre. Entonces precisamos mejor la temporalidad. Eso depende, pero sí es pertinente, sí, en la parte académica, sí considerar semestres, porque se está viendo que el rendimiento, por así decirlo, estamos viendo en un periodo, un semestre académico. Bueno, en caso de esto, pues ahí en nuestra universidad empieza en tal fecha y termina en tal fecha. No es como, no sé, nacionalmente empieza en una fecha y por la abuela termina en varias fechas diferentes. Bien, entonces miren, lo trascendente, objeto de estudio, variable, que es la dependiente, la que interesa, ni siquiera aparece aquí el sexo, ¿no? Lo que interesa es esto, calidad de servicio, objeto de estudio, lugar, incluso en Chiclayo podría ser, se puede, si es extensa, porque ¿cuántas palabras tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Si es que fuera extensa, podría eliminar Ciudad de Chiclayo. No, pero está especificando que es de la ciudad, ¿no? Si pondría Chiclayo nomás, referiría con todos sus distritos. Claro, no, pero entonces ahí se refiere solamente al distrito de Chiclayo. Claro, ¿no? pero, más específico. o sea, perdón, yo puedo poner Chiclayo, pero ya quien lee el trabajo va a entrar a leer la parte metodológica. La metodológica ahí sí tiene que estar bien establecido. Y es más, en el problema sí, en la hipótesis sí, ahí sí. Y es más, en la parte metodológica ahí tiene que decirlo, ¿no? Aquí solamente puedo poner Chiclayo. Puedo poner Chiclayo. Ya, para orientarme. Y es más, yo recomiendo siempre que no solamente vaya a Chiclayo, Chiclayo coma a Perú, porque su trabajo va a ser exportado al extranjero, hasta la China. ¿Y aquí dónde es Chiclayo? No departamento, ¿y dónde es Chiclayo? 15 años de Chiclayo. Si ponemos Perú ya tienen una idea y entrarán a buscar dónde queda Chiclayo. Eso también es trascendente, ¿no? Pensando que nuestro trabajo vuela, pues no vamos a quedar aquí en Jaén, ¿no? Bueno, esto dice Ortega, el título será utilizado por los sistemas de indización en las bases de datos y si el contenido no expresa claramente el título o si los términos por que se estructura no son los adecuados, es posible que nunca pueda accederse al artículo. Esa es la situación. O tesis o documento pasa inadvertido, o en lo mejor de los casos, de excepción a quien lo ha seleccionado un documento por un título y se encuentra que no existe correspondencia entre ese y el contenido, porque el título tiene que estar relacionado con el contenido, ¿no? Y el contenido son las variables y el objeto de estudio, básicamente. Y el enfoque también con que se hace la investigación correspondiente. Entonces, como se dan cuenta, pues, el título es un aspecto fundamental en la investigación, en el proyecto de investigación. Y hay que darle esa pertinencia de la redacción, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Ya nos está indicando desde el enfoque y sobre qué vamos a estudiar, ¿no? Y a dónde queremos llegar con la investigación.
Entonces, pues esto implica que el título ya, por eso que el título vemos a nivel de qué, después que hemos estudiado las variables, ¿no? Y los objetivos, porque el título nos orienta a que esta información aparezca ya en el trabajo de investigación. Porque a veces dicen los objetivos, ¿no? Pero no vamos a tratar un objetivo como título, ¿no? Sino que las variables son las que condicionan los objetivos. Y de alguna manera el objetivo fundamental, ¿no? Que es la variable dependiente, que es lo que interesa en la investigación. Consultas. No hay consultas de sus títulos. Bueno, vamos a analizar los títulos ahora de cada uno de ustedes. Va a ser tipo taller de aquí y de la tarde también para revisar, porque Michan quería decir que no saben cómo hacer el trabajo de investigación. Para eso entonces, lo trascendente pues, desde el inicio, ahorita estamos viendo el inicio, por ejemplo, todavía, no partamos ya de los objetivos todavía, sino desde el inicio que hemos pasado un módulo ya. Hemos visto que tiene que desarrollarse de una manera pertinente en el perfil del proyecto, sí, la situación problemática. Eso es lo que nos va a conducir a la investigación. De la situación problemática podemos deducir qué información podemos sacar para redactar un título de la investigación. Teniendo un tema de investigación. Siempre se empieza con un tema, que es lo que se quiere investigar, para de ahí a ir particularizando sobre lo que es ya el proyecto de investigación. En el caso del diplomado, nosotros estamos desarrollando lo que es el perfil de proyecto. Y aquí justamente conversando con una profesora, hay una controversia, no controversia, sino mala organización, porque algunos hablan de anteproyecto y nunca salen del anteproyecto, porque hacen la tesis, nunca han pasado el proyecto y se han quedado con anteproyecto. El mismo nombre lo indica, anteproyecto. ¿Qué quiere decir anteproyecto? Antes del proyecto. En ese contexto, lo que hemos desarrollado nosotros como perfil de proyecto vendría a ser un anteproyecto, porque es antes del proyecto. Este perfil de proyecto, hemos dicho, tiene una importancia grande para la universidad, para ustedes que deben investigar y orientar las tesis. Este perfil de proyecto, que es evaluación del módulo 1, porque no se preocupen mucho porque solamente son ideas generales, un anteproyecto es general, no es acabado, pero sí tienen que tener ya una idea un poco cuajada, pues, ¿no? De ahí se va a ir constituyendo mejor el proyecto de investigación. Por eso este anteproyecto o perfil de proyecto, que comprendía la realidad problemática, los objetivos, un marco teórico de antecedentes y bases técnicas breves, y una metodología, más referencias. Eso es lo fundamental, ¿no? Y eso les insisto que ustedes, dentro de cada línea que ustedes quieren adscribirse a una de las líneas, aunque la alta edición va a mejorar esas líneas, pues ellos van a encontrar esas líneas, me parece bien. Esas líneas de investigación tienen que estar en contexto con lo que dice Concitec también. Concitec da una orientación sobre cómo debe orientarse la investigación, porque la investigación no debe ser pues que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Si hay una universidad, esa universidad tiene que dar las directivas. Y dentro de esas directivas es que cada universidad, a través de sus facultades, escuelas, vean qué profesores y qué líneas de investigación debe desarrollar cada profesor. Una línea puede ser 2, 3 profesores, dependiendo, ¿no? Y cada profesor debería tener unos 5 perfiles de proyectos. El propósito, insisto, es de tener las ideas generales y el alumno, cuando esté ya en el 8º ciclo, no sé, vaya a la unidad de investigación de cada escuela y diga, quiero hacer mi tesis. Y el coordinador de investigación, este profesor con esta línea de investigación tiene tales y tales y tales perfiles. O sea, el propósito es que ustedes enamoren a los estudiantes para que hagan el trabajo con ustedes. Miren, aprovechemos esta situación. Ustedes ni siquiera van a salir a campo, los estudiantes van a salir a campo. Hagan, trabajen con ellos. Y ese trabajo debe ser publicable, ¿no?
sino que la mayoría de profesores no se dan cuenta, ¿no? Ahí tienen, como siempre digo, el ladrillo, el obrero que le va a recolectar los datos, usted el estudiante, le va a buscar fuentes bibliográficas, ustedes van a perfeccionar. Una vez que termina la tesis, de ahí ya trabajan más ustedes, el estudiante transformándolo en un artículo. Eso es así. Y la norma tiene que decir que el trabajo es de los dos, del estudiante y del profesor que asesora a este estudiante. Y que incluso podrían haber dos profesores, el otro sería un coasesor. Ahí es donde se tiene que organizar la investigación dentro de la universidad. Pero para esto, pues entonces, me han pedido que los capacite a ustedes para que ustedes orienten bien a los estudiantes. Bien, entonces nosotros partimos de un tema sobre qué área y dentro de esa área qué línea de investigación quiere desarrollar el estudiante, y en función de esto ya tendríamos los perfiles de proyecto, y una vez que se deciden por un perfil de proyecto, elaborar el proyecto de tesis. El proyecto de tesis tiene dos componentes fundamentales. Hasta ahorita estamos desarrollando un componente fundamental que es el plan de investigación. Hay un plan de investigación y luego el otro sería los aspectos administrativos. El plan de investigación es la parte central de la investigación, es el 90-95% de lo que es el proyecto de tesis. Este plan de investigación dentro del proyecto tiene tres componentes: el problema, el marco teórico del problema y la metodología, el diseño metodológico. Esos son los tres componentes básicos. Y vamos a ver qué subcomponentes tiene, o sea, esas serían fases. La etapa es proyecto, porque hay tres etapas también. Etapa de proyecto, la siguiente etapa, hemos dicho al inicio, ¿cuál es la segunda etapa después que hacen el proyecto? Ejecución. La ejecución. Tenemos el proyecto, entonces ahora vamos a ir al campo a recolectar los datos. Y la tercera etapa sería la redacción del informe y publicación. Esas son las tres etapas. Estamos en la etapa primera, que es proyecto de investigación. Este proyecto tiene tres fases: el problema, el marco teórico del problema y el diseño metodológico. En el problema, lo primero que hay que hacer es identificar que no es otra cosa que el tema y delimitar. Hay que delimitarlo. Y hemos visto que la delimitación fundamental es el espacio y el tiempo. En qué periodo vamos a hacer, en qué lugar vamos a hacer. Y también la delimitación es, supongamos que quieren estudiar rendimiento académico, quieren hacerlo en colegio, quieren hacerlo, y dentro de ese colegio hay que hacer la educación básica regular, primaria, secundaria, o en universidad. En universidad, primeros ciclos, entonces, y ahí hay que ver cuál es la problemática. No es hacer que me gusta hacer tal cosa, no. Dentro de eso hay que ver la problemática. La delimitación, entonces, ¿dónde vamos a hacer? Para el objeto de estudio, ¿cómo delimitamos? Primeros ciclos, segundos ciclos, o décimos ciclos, etcétera, dependiendo de la problemática que se presente. Y en función de eso, entonces, ya vamos a ver la situación problemática. Esta es la parte que la mayoría no sabe hacer, ¿no? La situación problemática, la realidad del problema. Esa problemática, ¿en qué se constituye? La mayoría que han hecho, y han hecho algunos, no todos, creo que son maestros como mínimo, es que nos han orientado bien, ¿no? ¿Y qué han puesto como realidad problemática en el proyecto? Cita de un autor, cita de otro autor, cita de otro autor, cita de otro autor. Y al final de cuentas, no han aterrizado con la realidad problemática. Por ejemplo, Cintia, ¿sobre qué es su trabajo? Sobre el aguaimanta, el efecto citotóxico y genotóxico. Efecto del aguaimanto. Sí, el efecto citotóxico y genotóxico del aguaimanto sobre células meristemáticas y linfocitos humanos. Entonces, ¿cuál sería la realidad problemática? Bueno, en realidad yo empecé hablando de las plantas medicinales, hablando que en el Perú hay una diversidad grande de plantas medicinales y que ellas son utilizadas con esos fines, pero que muchas veces no se conoce los efectos colaterales que ellas podrían ocasionar a nuestro organismo. Y en base a eso se tiene que ampliar los estudios para poder saber qué contraindicaciones podrían traer para la salud. Ahí está. Esa es una realidad problemática. ¿Sobre qué vas a trabajar? Sí, mi proyecto es
sobre la elaboración de una bebida funcional, utilizando yacón, una fruta ácida que es la maracuyá. Entonces ahí también tenemos que tener en cuenta pues, que estos productos no son muy utilizados de una forma común, ¿no? Algunos conocen, utilizan, otros no, se desperdician en el campo, ¿no? Entonces para eso vamos a ver en este caso sus propiedades que tienen, en este caso los análisis que vamos a hacer, ¿no? Tanto del yacón y de la maracuyá, ¿no? Cuál es la influencia que tienen como una bebida funcional. Pues ahí, por ejemplo, yo lo que detecto es que no está bien tipificada la problemática. Entonces, quieres una bebida funcional que tiene propiedades. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú hacer en la investigación? ¿Cuál es esa problemática que no permite que eso ya se haya hecho? Esa es la situación. Entonces, es el contexto sobre qué vamos a trabajar. ¿Qué es lo que origina esa problemática? Esa es la parte esencial que nosotros debemos desarrollar. Ahí tienen que aterrizar en esta situación problemática, es para eso. En el caso, por ejemplo, de Cintia, ella conoce eso, es más científico, por decirlo de alguna manera. No es necesario ir al campo para preguntar sobre el efecto citotóxico, ¿no? Ellos lo utilizan directamente, pero ella no va a utilizar lo que indica el poblador. Ella va a utilizar el conocimiento que existe para ver efectos secundarios, colaterales que podría tener este compuesto que normalmente se utiliza. En otros, todavía ahí no lo entiendo bien. En otros, por ejemplo, por decir, yo quiero estudiar el rendimiento académico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quiero estudiar rendimiento académico? Con alguna variable u otra, ¿por qué? Porque veo pues que los estudiantes no salen desaprobados, más del 50%, ¿no? Entonces, ¿quién me informa sobre esa realidad problemática? ¿Cómo sé yo de esa realidad problemática? Yo he pasado a través de una asignatura, pero tengo que ver el contexto, no solamente a partir de mi asignatura. En el contexto, esto, ¿en qué grupo de estudiantes? ¿Los primeros ciclos es el problema? ¿A mediados de la formación o al final de la formación? Sería el producto, digámoslo así, no debe ser el producto que vamos a que vaya al desempeño profesional. ¿Cuál es esa problemática? Entonces, tengo que hacer ese análisis. Eso es ver la realidad problemática. Y en esta realidad, para este tipo de investigación, en el caso tuyo también creo, sí debo consultar con quienes perciben mejor esta problemática. En este caso, el rendimiento académico, ¿quiénes podrían tener una concepción un poco más mejor sobre este rendimiento académico? Sería el director de escuela, el coordinador de asuntos académicos de la escuela, ellos son los que manejan. Y aquí, para este tipo de investigación, lo que interviene fundamentalmente es un tipo de cita que se llama comunicación personal, que el APA lo tipifica muy bien, y ahora el resto de estilos de redacción ya también lo están tomando. Está tomando Vancouver, Chicago, CBE, todos están tomando la APA, porque yo tengo una idea, porque enseñé un curso, pero quiero estudiar todo un semestre, o todo un grupo de estudiantes del primer y segundo año, etc. Entonces ahí ya tengo que ver otro contexto y no voy a estar preguntando uno por uno, pero sí el director de la escuela podría tener una información mucho más pertinente porque ellos son los que revisan, ¿no? Ahora ya en la universidad están exigiendo mucho y eso depende de cada universidad, porque como nosotros nos piden evaluaciones a la sexta semana y a la 12ª semana, para saber cómo están yendo los alumnos, y lo tipifican como aprobado, desaprobado, en proceso, etc. Entonces, porque ya la autoridad está interesada en cómo están yendo los alumnos, porque hasta hace poco a la profesora hacía pues, y no sabíamos sino hasta el final que termina el semestre para saber cómo han ido los alumnos. Sin embargo, ya están yéndose ya ahora para procesos de acreditación, ya están yendo un poco más, ¿no? Cómo están el desenvolvimiento del estudiante. Y ahí tomar medidas antes de que termine el ciclo. Entonces lo que quiero llegar es que hay una entidad, un grupo, una persona que conoce sobre esta problemática.
Y ahí con esa persona debemos conocer. En el caso de las bebidas, por ejemplo, no sé con quién se tenga que conversar en la elaboración de las bebidas y cuál es el problema en sí de esa elaboración de bebidas, ¿no? De la no utilización, hay bebidas que se han hecho. No vamos a hacer la evaluación, o sea, ¿Y hay bebidas? Físico-químicas. ¿Y hay bebidas? Claro, bebidas hay. ¿Van a elaborar bebidas o ustedes van a elaborar una bebida? Vamos a elaborar y ese lo vamos a analizar, ¿no? Para ver qué efecto tiene la población, es aceptado, ¿no? También, ¿no? O sea, y ver es cosa. Sí. Ver el efecto de la población es una cuestión bioquímica, de análisis bromatológico. Yo no sé cómo va a ver el efecto en la población, ¿no? No, ahí puede ser análisis sensorial, ¿no? El efecto ahí, pues, análisis sensorial no vemos el efecto, ¿no? Es para ver aceptación. Entonces, todo eso, miren, desde la área problemática tenemos que ir tipificando, ¿no? Porque si lo hacemos de manera general, estamos hablando así, en un pantanal que no salimos de ahí y no concebimos bien la problemática. ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero ver, elaborar una bebida, ver los componentes de esa bebida, aceptación de la bebida. Desde ahí, ¿qué me puedes hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ahí tienen que tipificarlo bien, porque si no, los análisis físico-químico, bioquímico, etc. Luego esa aceptación de la bebida. Ver qué efectos puede tener en la población, cómo determino. Ahí tienen que ver muy bien esa problemática. Porque ese es el punto de partida de la investigación. Ese es el punto, la origen. Desde ahí ya voy a tener el objeto de estudio y las variables que están participando en esta investigación que debo resolver. Últimamente hablando de ese tema, ¿no? De las bebidas funcionales, nutracéuticas, bebidas diabéticas, muchos trabajos se plantean en ese aspecto, pero no lo veo. Y aquí vamos a ver el estudio de cada uno. Vamos a ver cómo están organizadas sus investigaciones. Pero insisto, esta parte de la situación problemática es lo que me va a dirigir la investigación. Si no tengo bien conceptualizada esta situación problemática, yo estoy por aquí, por allá, y el problema sale de una forma, el título sale de otra forma, los objetivos tienen otra estructura y la metodología de repente es otra cosa. Entonces, decía que la investigación tiene una lógica. Desde, en el caso del título, cuando ya esté constituido bien, porque como se habla ahora, pues pasa un cierto tiempo, pero desde donde empezamos es con la realidad del problema, ¿no? Ahí tiene que describirse bien. Si está inmersa la comunidad, si está inmersa solamente la parte científica, ¿no? Eso tiene que configurar bien la problemática de la investigación. Y en esa problemática, les decía, van a aparecer las variables y el objeto de estudio, tienen que estar ahí. Las variables que voy a estudiar. Por eso es que ya formulo mi problema. ¿En función de qué voy a formular mi problema? Porque tengo esa realidad problemática y ahí aparecen ya las variables y el objeto de estudio y lo que está originando esta investigación. De ahí parte, ¿no? Si no, ¿cómo formulo un problema? A veces el título, por eso que a veces tiene el título una cosa y el problema tiene otra cosa, ¿no? Desde ahí se configura esta problemática, la formulación del problema. Y en esa formulación del problema, ¿qué es lo que contiene la formulación del problema? El problema en sí, ¿qué partes tiene el problema? Igual que la situación problemática. El objeto de estudio, las variables. Y aquí se agregan otras partes concomitantes, que desde la redacción del problema, así como he visto en el título, desde la redacción del problema, ya me está indicando qué tipo de investigación yo voy a hacer, ¿no? Si yo digo efecto, características, en el problema también aparece así. Ya me está indicando el enfoque de la investigación, el tipo de investigación. Luego, ahí van a aparecer las variables. Comúnmente, en los trabajos descriptivos hablan de una variable, pero como siempre yo digo, esa variable no cae del cielo. Esa variable tiene una fuente de origen, que es la variable independiente. Podría ser que no tipifique, pero sí deben tener en cuenta que es una variable independiente la que está condicionando a la variable dependiente. Por decir, bullying. El bullying se da en los colegios, el bullying escolar. ¿Y eso por qué es? ¿A qué se debe? Entonces, el bullying no cae así nomás, hay bullying, no, hay un condicionamiento desde que vienen los niños
con sus padres, el mismo colegio, cómo está trabajando. Eso es lo que condiciona, ¿no? La parte social donde vive este niño, todo eso contribuye. Eso tengo que describirlo en la situación problemática. Ahí tiene que aparecer, para configurar la problemática que yo voy a investigar, ¿no? De tal manera que en esta situación problemática tenemos que el objeto de estudio y las variables. El enfoque depende de la redacción. Y recuerden, cuando hemos hablado del problema, les he puesto a colores cada uno de los componentes. El enfoque, el objeto de estudio, las variables, el enlace entre una y otra variable, etc. Entonces, pedagógicamente, eso que les expliqué, que lo he tomado de Marroquín, de la Universidad de la Cantuta, muy bien original su presentación, ¿no? Cómo se debe formular un problema de investigación con esos componentes. Entonces el problema tiene esencialmente, insisto, variables, objeto de estudio, el enfoque, porque depende de cómo empezamos la redacción, y también vamos a ver que en las investigaciones relacionales y descriptivas se le va a agregar que el lugar y el periodo. Y ahí está todo, ¿no? Y eso me configura bien los que yo voy a investigar. Se formula el problema y de manera general, en forma interrogativa, de manera general, pues puede ser también afirmativo, pues, pero raro también ese tipo de formulaciones del problema. Y luego vamos a ver la justificación. Pongo importancia, porque algunos le ponen importancia, pero aquí de alguna manera tiene que ver la importancia, pero la importancia habla de importancia cuando ya tenemos la redacción del trabajo de investigación, porque ahí vamos a tener todo esto. En la introducción aparece todo esto, del informe de tesis, del informe científico, está todo esto. Esa es la introducción. Y ahí ya se llama importancia, ¿no? Porque ya tenemos sobre el trabajo de investigación. La justificación es, de manera general, ¿para qué va a servir el trabajo de investigación? En contexto. ¿Para qué va a servir el trabajo de investigación? Porque ustedes les han enseñado en posgrado que tiene que ser esto, como es social, tecnológica, no sé qué, si es social, que haré lo social, pero si es tecnológica, es metodológica, ustedes van a crear un método, van a mejorar un método, pero no tiene que caer con todas esas clasificaciones que les hacen en otras instituciones. Entonces aquí lo importante es para qué va a servir el estudio. Y esto ha trastocado para la mayoría de ustedes, porque después del problema que tenían, ¿qué han hecho en sus tesis? Después del problema que han presentado, ¿qué opinan? ¿Después del problema? Sí, anteriormente, antes de lo que he explicado yo. La hipótesis, porque si es que los objetivos. Los objetivos, ¿no? Entonces, después del problema tienen los objetivos. ¿En base a qué elaboramos los objetivos? Por eso que un objetivo estaba por acá, otro por allá, y no tenía un derrotero, ¿no? No tiene un orden, no tiene una secuencia, ¿no? Los objetivos que hoy temprano hemos desarrollado se sustentan en las variables. ¿Y dónde están las variables? En las hipótesis. Entonces, hay una secuencia lógica, hay un proceso lógico en la investigación científica. Eso es lo que configura el problema. Y cada una de las partes, incluso hay algunas universidades que le ponen que describen la delimitación del problema. La delimitación se da desde el título, la delimitación se da en el problema, la delimitación se da en la hipótesis, la delimitación se da en los objetivos, porque ahí decimos en qué lugar y qué aparece en la investigación, y el objeto de estudio también. Porque el objeto de estudio puede ser, por ejemplo, estudiantes de educación básica regular, primaria, secundaria, sexto ciclo, séptimo ciclo, que es lo que yo voy a estudiar. Ahí está, se delimita la población. Es el objeto de estudio. Por favor, me cortan en el momento que crean pertinente, porque de aquí ya tiene que configurarse bien la redacción del proyecto de investigación. Luego viene otra fase que es el marco teórico del problema o marco referencial sobre el problema. Marco referencial. A ver, pregunto, ojalá que se recuerden. ¿Para qué sirve este marco teórico, marco referencial? No. ¿Para qué sirve? ¿Para qué han hecho ustedes en su tesis este marco teórico o marco referencial? ¿Para qué? A ver, nos equivocamos
Vamos a corregirnos. Y ahí sale la hipótesis. Para la hipótesis, pues, ¿no? Pero así lo han concebido cuando han hecho su maestría. No. Han sacado un marco teórico, han sacado de por aquí, de por allá, de más allá. ¿Con qué propósito? De nada. ¿Porque lo han utilizado para la hipótesis? No. Pero esto, metodológicamente, lógicamente es para la hipótesis. Yo voy a buscar fuentes bibliográficas en base a las variables que yo voy a investigar, en base al objeto de estudio que voy a investigar. Es en ese contexto que es desarrollo. ¿Y por qué? Y dentro de este marco teórico que comprende fuentes bibliográficas, sobre qué aspectos debo desarrollar más, por decirlo de alguna manera, más mi marco teórico. Sobre qué aspectos debe versar mi marco teórico. Las variables. Ya. Sobre las variables. ¿Y sobre qué más? El objeto de estudio. El objeto de estudio. ¿Qué más? ¿Sobre qué más debe ser? Más importante, ¿no? Antecedentes. Sobre los antecedentes. Esencialmente debo buscar de otros trabajos de investigación. Sobre eso debo buscar. ¿Qué otros trabajos se han hecho con relación a mis variables? ¿Qué otros trabajos se han hecho? Porque esos trabajos que me van a indicar resultados. ¿Y de resultados qué saco? ¿En qué se han equivocado o en qué ya mejoraron lo que yo voy a investigar? Datos. Lo que interesa son esos datos. Esos datos básicamente es para formular la hipótesis. Para ver qué es lo que han hecho, cómo han avanzado, qué es lo que falta por completar. Básicamente son datos. Trabajo de investigación. Y sobre las variables, y esos datos entonces, ¿en qué tipo de fuentes bibliográficas se encuentran? Tesis y artículos científicos, o sea, otros trabajos de investigación, por eso se llaman antecedentes del problema, ¿no? Es otros trabajos de investigación, similares al que yo voy a desarrollar. Pero ya sobre las variables específicamente, ¿en qué tipo de fuentes se encuentran? Sobre las variables, concepción de las variables, que debo desarrollar. Acá mismo. ¿En qué tipo de fuentes se encuentran? Trabajos de investigación, tesis y artículos son los antecedentes. Libros. En los libros. Hablamos en la clase anterior. Yo voy a construir un instrumento de recolección de datos, si es que no existe. ¿En qué voy a basarme para construir ese instrumento? En la teoría. La teoría es la que me va a dar lugar a la elaboración de lo que se llama el constructo de ese instrumento de recolección de datos. Ese instrumento tiene su base fundamental en la teoría. Porque ese instrumento se va a basar en ¿qué? En una teoría, en un modelo. Para eso son los modelos, para construir ese instrumento. Para eso son. Y yo debo asumir un modelo, o conjugar dos modelos, o construir uno nuevo si es el caso. Pero es para elaborar el instrumento de recolección de datos. En otras situaciones ya hay instrumentos establecidos. Yo les recomiendo, no hagan un instrumento, porque elaborar un instrumento toma tiempo, mucha cabeza para elaborar instrumentos. Hay que ver las dimensiones, los indicadores, eso tiene que someterse a análisis estadístico, juicio desde la construcción, por el juicio de expertos, luego el análisis estadístico que va a ser análisis de componentes, rotación Varimax, para ver qué dimensiones son las que van a quedar de lo que yo he analizado teóricamente. Entonces de repente estoy considerando algunas dimensiones o subvariables que no son las pertinentes y se pueden eliminar y me quedo con unas más adecuadas, de lo que me indica ese análisis estadístico. Por eso digo, eso implica un mayor esfuerzo de análisis. Por eso yo recomiendo siempre, cuando hagan sus trabajos, que los alumnos busquen algún instrumento que ya exista y ahí lo pueden adaptar, ya es un poco más sencillo, porque ya está construido ese instrumento, ya está validado. Si no, yo voy a tener que hacer toda esa validez con toda la rigurosidad del caso. Claro, yo puedo construir un instrumento también de acuerdo a mis intereses, ¿no? Y sencillo. Para eso diría, yo voy a hacer un instrumento ad hoc. Esos instrumentos, por ejemplo, el ejemplo más típico son los factores sociodemográficos. Si voy a trabajar la bebida, pues yo tengo que ver si puede ser la bebida, otra situación.
Si voy a trabajar con una comunidad, entonces yo tengo que ver esa comunidad, dónde vive, cómo es, cuáles son sus características, porque mis resultados yo los voy a contrastar pues, entre hombres y mujeres, qué está sucediendo aquí, y qué información tendré para poder dar ese análisis. Factores sociodemográficos, dónde viven, en qué lugar, familias, condición socioeconómica, etcétera, etcétera. Para eso entonces se elabora un instrumento ad hoc, que no necesitas pasarse por un análisis de constructo para validez y confiabilidad. Por ejemplo, lugar donde vive, cuántos hijos tiene, religión, tipo de estado civil, edad, etc. Son hechos que no necesitan probarse, o sea, analizarse para poder recogerlos. Se necesitan qué datos necesito para ese trabajo de investigación, qué datos sociodemográficos me interesan. Porque no es lo mismo para un trabajo de investigación los datos sociodemográficos que para otro trabajo. Y cuando se requieren los datos sociodemográficos. Por ejemplo, para el trabajo de Cintia, no es necesario factores sociodemográficos, porque vas a utilizar células, vas a hacer análisis de laboratorio, ¿no? ¿Para qué le vas a hacer los datos sociodemográficos? Pues se va a depender, donde sí yo voy a requerir datos sociodemográficos y donde no. ¿Se entiende? Doctor, en mi caso, yo voy a aplicar un software que yo lo he hecho educativo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de una asignatura de la universidad. Entonces necesito un instrumento que esté ya validado. Para caso software, si tú vas a construir tu software, ¿no? Has construido un software, ¿cierto? Pero eso está validado ya por un doctor en sistemas y otros especialistas, ¿no? O sea, está validado, ¿eh? Pero no está registrado o patentado, ¿no? Ay, es otra cosa. Lo puedes agarrar todo ese software y mandarlo a Indecopy, que es el dueño, se acabó la fiesta. Ya debería haber hecho. Si el otro, disculpe que lo ponga así, el otro tonto no lo patentó. Ahí está el problema, ¿no? Por falta de conocimiento, a veces ideas buenas que pueden ser un solo muy bueno, interesante, y así se construye y se deja, ¿no? Por eso es que, no sé si acá ya tienen esto, Indecopy por parte de Concitec, que están dando muchas charlas sobre propiedad intelectual. Le tienen que darse, porque hay muchas cosas que se pierden así, investigaciones buenas que dan origen en este caso a patentes, ¿no? Y otro se adueña, que lo presenta como patente, se acabó la fiesta, el primero que lo presenta, ¿no? O sea, si ya tienes un instrumento que ha sido validado, más tienes que poner el instrumento validado por tal, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a ir si ya está el instrumento, a dónde va tu trabajo de investigación? ¿Cuál es la problemática para que apliques ese instrumento? ¿Sobre qué aspectos ya debes analizar? Ahí es necesario construir. La problemática, por ejemplo, en el caso he visto del siglo anterior, cómo está el nivel académico de los estudiantes, yendo a proyectos académicos, hay un reporte de sus notas, cómo viene mi curso, y ese yo estoy enfocándome ahí en la problemática, para ver el tema de la situación del problema. Ahí, por ejemplo, ¿qué factores podrían estar influyendo en ese rendimiento académico y el cual el software puede ayudar a mejorar ese rendimiento académico? Porque si tienes que recoger otros datos, por ejemplo, ves el rendimiento académico en asignaturas o asignaturas relacionadas con esta parte matemática, no sé sobre qué aspecto abarca tu... En el caso del curso que yo estoy dictando, por ejemplo, es puro desarrollo de diseño de programas, técnicas matemáticas, entonces el estudiante ha estado llevándolo así nada más, desarrollando a mano, pero el software te ayuda a que vayas haciendo a través de imágenes, vayas escalando y formando tu problema, ¿no? Son casos de estudio, ¿no?, que se da para, como pseudocódigos que tienes que hacer tú, y eso es lo que te ayuda el software también. Yo a veces no manejo esa parte, pero me doy ideas, ¿no? Porque no sé cómo se aterrizaría esa parte de la problemática, ¿no? No sé si lo presenté y no hice los mapas conceptuales, las redes conceptuales. Una vez que se tiene la problemática, se pasa a construir redes conceptuales para analizar las variables, qué están afectando a las variables y qué otro aspecto externo podría estar condicionando que estas variables podrían ser
tener injerencia en esa actividad. Sí lo tienen, pero no me acuerdo si lo hizo antes de la redacción. Permítame, por favor, un ratito. Fíjense, nosotros, bueno, en la oficina que coordino, recibe permanentemente solicitud de información de las instituciones superiores. Se nos ha solicitado, por ejemplo, información sobre qué programas de reforzamiento la universidad cuenta para efecto de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también el rendimiento del estudiante, ¿no? Entonces lo que menciona el profesor es muy interesante, porque ya la universidad y a una autocrítica ahí debería tener algo más formalizado como un programa de reforzamiento en donde se evalúe efectivamente lo que hasta ahora se ha desarrollado, ¿no? Ver datos históricos como el profesor lo ha hecho en determinada asignatura. ¿Qué pasó? ¿Qué circunstancias hubo en ese semestre tal? ¿Cuántos docentes han enseñado asignatura, ¿no? Todas esas cosas que sí es posible, y verificar cómo se puede mejorar el desarrollo de esa asignatura en particular, por ejemplo. Porque eso nos va a ayudar, doctor, al tema de la acreditación. Y la acreditación es precisamente el primer paso, así como ha sido el licenciamiento, un primer paso para mejorar. La acreditación lo observo así también, ¿no? Un primer paso para esa mejora continua como paradigma que lo tenemos casi todos, ¿no? Que implica pues mejorar el docente, mejorar el estudiante, mejorar la gestión de la institución, etcétera, etcétera. Entonces, hago una autocrítica, digo, porque al parecer no estoy articulando esas iniciativas de los docentes, ¿no? De repente no me estoy acercando mucho a preguntar a las coordinaciones, a los coordinadores o a los docentes mismos cuáles son sus iniciativas de mejora para poder ir precisamente buscando primero cómo organizamos al recurso humano para identificar problemas y ver las alternativas de solución en un marco obviamente de reforma universitaria, ¿no? Si es que obviamente muchos apuntamos por la reforma universitaria, porque sinceramente hay docentes que no apuntan a eso, no quieren, no se involucran, ¿cierto? Es algo gravitacional su existencia en la universidad, ¿no? Algo netamente existencial. Entonces, pero sí hay, como lo escucha el docente, que está preocupado, quiere aplicar, quiere evaluar. Entonces yo le invito a que se acerque a la oficina para darle un alcance desde el punto de vista, por supuesto, de las competencias de la oficina, porque la oficina, vuelvo a repetir, su trabajo es integral. Recoge información, solicita información, no es el omnipotente tampoco, ni debería serlo, pero su labor es recoger inquietudes para mejorar, obviamente, la institución. La vez pasada escuchamos a una doctora, una profesora, se ha acercado a la oficina y ahora saludo su interés, al docente también, al profesor lo invito, para que vayamos sumando ahí, ¿no? Esfuerzos, nos motivemos todos y podamos hacer de la universidad, obviamente, una universidad. Nos olvidamos a veces que estamos trabajando para la universidad, ¿verdad? Con eso termino, gracias. Sí. Es interesante, pues, ¿no? El propósito de estas justamente capacitaciones es la integración, pues, ¿no? No es cada uno que resida y cada uno vaya por su lado, ¿no? Por eso es que hablamos de líneas de investigación. El ingeniero Karim me manifestó que iban a revisar las líneas de investigación y ahí es donde se debe incorporar qué líneas tienen que apuntar al desarrollo de la universidad, ¿no? Yo decía también, no deben hacer cualquier trabajo de investigación. A veces no han tenido mucha información, como manifiesta el doctor, entonces todavía está un poco desarticulado, pero de aquí para adelante traten de articularse, pues, ¿no? Con las líneas. Entonces, ahí debe haber alguna línea para el desarrollo de este tipo de trabajos de investigación que condicionan para el mejor desempeño de la universidad.
porque se todavía es mejorar. Entonces yo pienso que la nueva ley, de lo que he visto, el desarrollo, sobre todo de las personas de la antigua ley, pues no tenía. Ahora hay más control, más orientación para un desarrollo pertinente de la formación profesional. Y a eso tenemos que apuntar, porque si no, ¿de qué sirve que estemos aquí, no? Que queremos profesionales que realmente se involucran en el desarrollo social y académico, particularmente científico, perdón, de la región. En otros países nos llevan a la delantera precisamente porque ya han desarrollado con mayor tiempo. Nosotros recién estamos orientándonos, pero también, como dice el doctor, también necesitamos de nosotros mismos, ¿no? Que nos involucremos, que estemos pensando en el desarrollo de nosotros. Es nuestro sustento, ¿no? Hay que hacerlo bien, digamos. Sí, y una autocrítica también este doctor. Por ejemplo, y si está acá me va a dispensar si lo saludo. La profesora sacó a la oficina y me hizo una pregunta que realmente me preocupó, pero que ya la había considerado de cierta manera como una digamos, necesidad. Me dijo, hablaba de su tema de investigación, ¿no? Me dijo, profesor, ¿y a qué línea de investigación de la universidad estaría enmarcado esto? Y no tenemos una línea de investigación. O sea, hemos subestimado el tema de investigación en calidad y en general el tema de temas sociales, de gestión de organizaciones, etc. Entonces, tal vez hemos focalizado mucho en el tema de ingeniería, de ciencia, ¿no? Y medicina, salud. Y nos olvidamos lo que precisamente estamos viendo que carecemos también, ¿no? El tema de calidad, de ver cómo mejorar los procesos, ¿no? Para que cuando nos toque enfrentar el tema de calidad, pues tengamos mejor conocimiento, podremos entender mejor nuestras dificultades y podremos aportar mejores soluciones, ¿no? Y nos hemos olvidado tenerlo como línea de investigación, ¿no? Que no debería haber ocurrido tal vez. Pero esta vez, como usted dice, ojalá también que se pueda considerar a la línea de investigación, a la calidad, por ejemplo, en sus diferentes dimensiones, como línea de investigación, porque sé que hay docentes que quisieran también aportar en esas áreas, pero como solamente se tiene de ingeniería y esto, como que no encuentra ahí, ¿no? Espacio. Esa es una autocrítica que quería decir. Sí, es en todas las universidades. Y ahí lo que tienen que trabajar, bueno, los responsables tienen que trabajar presentando una propuesta, ¿no? Y someterla pues al populorum, ¿no? Para ver, porque a veces se encienden unas hacen, de arriba nomás hacen todo y los de abajo no saben nada de lo que es. Y aquí cómo se acomodan. Entonces todos deben participar, pero ordenadamente y también orientado pues al desarrollo de la universidad. Eso es lo fundamental, ¿no? Porque algunos tratan de aprovechar también esas reuniones para hacer críticas nomás y no para el desarrollo de la misma universidad, ¿no? Que también hay que escucharlo, ¿no? Pero todos deben apuntar al desarrollo de esta universidad. Hagamos del sistema universitario un sistema bueno, ¿no? Todo depende de nosotros. La parte ética, moral de nosotros debe estar ahí, ¿no? Ahí está nuestra parte. No enseñemos ética y después con una mano y con la otra mano lo borramos, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Cambiar primero nosotros. Si no cambiamos nosotros, miren nuestros políticos, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver estos títulos en la tarde. Ojalá podamos hacer parte de cada uno de nosotros para poder avanzar. Pero quiero que ya vayan, me interesa que ya vayan desarrollando, por favor, esta parte del proyecto de investigación, del proyecto en sí. Hagámoslo bien, y aquí me van a ir enviando y lo vamos a ir revisando, vamos a poner fechas para ver, por ejemplo, hasta no sé, después de una semana más, para que presenten ya hasta este capítulo de marco teórico. Las citas, mucho hay que incidir en la cita, la redacción es fundamental. Y las citas son redacción fundamental. ¿Cómo nos apropiamos de ese conocimiento para hacer la escritura del documento y que sirva, ¿no? No es pues, pregunten a la mayoría de otras universidades, es para saber qué investigaciones hay. Para saber qué investigaciones hay, no voy a recomendar. Entonces, el marco teórico del problema, hemos dicho, comprende primero los antecedentes, ¿no? Los
encima también estaba la cuestión, estaba el arte, últimamente, ¿no? Sobre trabajos de investigación que existen. Y esto dentro de los últimos 5 años. Eso también tiene que insistir, ¿no? Insistir lo que ya nos enseñó mucho, doctor, sobre búsqueda de fuentes de uranio. Eso tenemos que evitar nosotros. ¿Cómo buscar fuentes de uranio? Hay fuentes de uranio, pero no sabemos cómo buscar. Entonces, estos antecedentes, que son otros trabajos de investigación sobre el problema que vamos a investigar. Los estudiantes muchos sacan, por ejemplo, sobre, ya en la otra parte, sobre lo que es las bases teóricas, sobre importancia, y mi trabajo, y muchos sacan sobre definiciones. Definiciones 1, 2, 3, 4, como 20 definiciones. Mi trabajo es de definiciones. ¿Para qué es mi trabajo de investigación? ¿Sobre qué estamos desarrollando? Es fundamental. Por eso es que, y es más, cuando lleguemos a redactar el trabajo de investigación, esto, lo pongo así, no sirve para nada. En las tesis no debe estar este capítulo. No debe haber este capítulo. ¿Para qué sirve la tesis este capítulo? No sirve para nada. Porque toda esta información, ¿dónde va a aparecer en el informe o en el artículo científico? En la discusión. Ahí debe estar. Aquí como tal. Por eso es que en el proyecto tiene un propósito. ¿Para qué son estas teorías y estos trabajos de investigación? Es para la hipótesis. Y la hipótesis se queda aquí en el proyecto. Y en la ejecución ya se contrasta, se comprueba la hipótesis. Entonces, ya como marco teórico, de antecedentes, no nos sirve para nada. Toda esa información debe aparecer en la discusión. Por eso es que, al estudiante no hay que enseñarle de qué tiene que ser. Y es más, algunos profesores no, pero debes tener más páginas sobre bases teóricas. ¿Más páginas? ¿Para qué tener más páginas? Las suficientes que aborden las variables que estoy investigando, los antecedentes sobre las variables que estoy investigando, no sacar cualquier cosa, ¿no? Ya en Trujillo, eliminado un informe de investigación, y es más, lean los artículos, un artículo científico y marco teórico. Y ya en la universidad que yo trabajo, en la Facultad de Medicina, en el informe de tesis no hay marco teórico tampoco. No hay nada. Las tesis ahora el informe de tesis son de 15, 20 páginas. ¿Por qué? Porque se trata de tener casi el artículo científico, que es lo que interesa la publicación. Como tesis, queda como tesis, pero lo que interesa es la publicación ya en un artículo científico. Desde ahí ya están los alumnos, ya están manejando eso. Y es más, en medicina particularmente le están orientando desde ya publicación, y algunos alumnos que publican entrevistas científicas. A eso tenemos que incidir, ahí tenemos que llegar. No nos interesa la tesis como tal, nos debe interesar la publicación. Si no se publica, no sirve para nada. Queda en repositorio, ahora en buena hora todavía que hay repositorios. Entonces aquí, esta hipótesis se sustenta pues en los antecedentes y las bases teóricas, particularmente en los antecedentes, en los otros trabajos de investigación. Ahí es donde me permite formular la hipótesis. Y en la hipótesis están las variables. Ahí están las variables de una manera pertinente. Como vimos anteriormente, sobre calidad de servicio, que había las variables, pero en el problema no estaba la variable los sexos, pero en la hipótesis sí. Ahí estoy especificando bien sobre lo que voy a investigar. Entonces ahí le puede incorporarse, es que no lo puse en el problema, esas variables intervinientes u otros aspectos que yo quiera considerar como que pueden intervenir en la investigación. Estas variables como tales son genéricas. Estas variables deben descomponerse en los constitutivos de datos que yo voy a recolectar. ¿Cómo se llaman en el proyecto estos datos que yo voy a recolectar? En el proyecto, ¿cómo se llaman? En la presentación transformamos las variables sus aspectos. Indicadores, que cuando ese indicador me permite construir el instrumento, cuando yo lo aplique, ese indicador es un dato. Es un dato. Cuando aplique el instrumento es un dato. Y esos datos son para alimentar a cada variable. Por eso es que cada variable se va a constituir en ¿qué? En un objetivo. Las variables son las que dan origen a los objetivos. Entonces, mal hacemos hablar de objetivos directamente después del problema. Aquí es donde ya descomponemos las variables y pueden aparecer los objetivos con mayor precisión.
Por eso es que recién a este nivel estamos hablando del título del trabajo de investigación, porque van a aparecer los objetivos, no tanto, sino las variables que conducen a objetivos, más el objeto de estudio que va a dar origen a la población. Y le agregamos el espacio y el tiempo, y tenemos un título por ahí bastante más concreto sobre lo que ahora hay que darle la relación pertinente a este título. Entonces hasta allí es donde ya espero que vayamos desarrollando bien para ir mejorando. Y tengan en cuenta que esto debe desarrollarse, y ya, algunos ya lo tienen, ya su proyecto ya, debe desarrollarse en ese tiempo hasta octubre, noviembre, ¿no? En noviembre supuestamente debe empezar otro trabajo, debe empezar en futuro todavía, para redactar el artículo científico publicado con todas las de la ley. Bueno, me han dicho que presente mi pequeño perfil, lo voy a presentar en su momento. Yo soy editor de 4 revistas. Actualmente soy editor adjunto de una revista de Brasil sobre medio ambiente. En mi universidad elaboré la revista Flumen, también he sido editor de la revista de la Universidad de Ruiz Gallo, de la Universidad de Tumbes. Y tengo por ahí otras cosas que me acreditan como que manejo esta parte de investigación, que lo voy a presentar. Entonces nos quedamos aquí con relación a lo que ya hemos avanzado, y de aquí vamos a completar viendo los títulos, ¿no? Por favor, para que ya vayan mejorando también, pero sobre todo este título sustentado pues, en esta parte que es fundamental, la situación problema. De allí parte todo el trabajo. ¿Firmen ya se cancela la hojita? ¿Todos han firmado? No llegamos. No, esto llegas tarde. Hay una alumna que recibe para firmar. Estamos.